Sola con él solo. Hermana Claire Crockett, sierva del hogar de la madre. Capítulo 8. Un comienzo generoso. Había pasado casi un mes desde la entrada de Claire en las siervas. Todas las hermanas y candidatas se hallaban en el monasterio de Priego para celebrar los votos perpetuos de las 3 hermanas que iban a hacer entrega de toda su vida a nuestra madre en el día de su cumpleaños, el 8 de septiembre. Cada una estaba ocupada de una tarea. Limpieza, cocina, flores para la ceremonia. En medio de todo esto, la madre Ana se acercó a Claire y con la ayuda de una hermana que hizo de traductora le dijo: «Estaba pensando que sería un buen momento para cortarte el pelo un poco. La hermana Reme puede hacerlo ahora, si quieres». La cara de Claire expresó su lucha interior. La madre Ana se rió. «No te lo tienes que cortar del todo. Eso es un sacrificio que el Señor te pedirá más adelante, cuando entres al noviciado. Ahora son solo unos dedos. ¿No quieres hacerlo como un regalo de cumpleaños para la Virgen?». Un poco de mala gana, Claire accedió y subió las escaleras para ir a cortarse el pelo. Lo tenía todo recogido en una coleta y la hermana Reme cogió las tijeras y le cortó algunos dedos, colocando el mechón sobre las manos de Claire. «Todavía tengo que seguir cortando y nivelando, pero ¿por qué no vas primero a dejar esto a los pies de la Virgen y a ofrecérselo?». Claire, ahora un poco más animada que antes, caminó hacia la imagen de la Virgen situada en la esquina de la habitación y dejó el pelo a sus pies. Se paró por unos momentos, miró la estatua y rezó interiormente. «Aquí está mi regalo de cumpleaños para ti. Por favor, ayúdame a verte como mi madre, porque realmente lo quiero». Claire empezó su vida de candidata con gran ímpetu y generosidad. Sin embargo, no siempre le fue fácil luchar contra su independencia. Tuvo que aprender a usar su libertad para hacer lo que Dios pedía de ella en cada momento, a través de sus superiores y no solo lo que le apetecía. Después de una lucha inicial que a veces se manifestaba también al exterior, acababa por obedecer porque quería hacer lo que el Señor le pedía. Poseía una voluntad firme, aunque quizá también demasiada confianza en sus propias fuerzas. El Señor se encargaría de purificar esto poco a poco. Su horario como candidata estaba repartido entre ayudar a las hermanas en la pequeña imprenta, donde se elabora la revista del hogar de la madre, trabajar en la huerta o en la construcción del nuevo noviciado, la formación espiritual e intelectual y la oración. Durante sus primeros meses de candidata rezó con perseverancia, pidiéndole al Señor que la limpiase y purificase. Escribió esta reflexión: «Parece que ya no estoy pensando tanto en el futuro y poco a poco me estoy librando de mis apegos. Señor, necesito que me ayudes a desapegarme absolutamente de todo». San Ignacio de Loyola explica en su primera anotación que el propósito de los ejercicios espirituales es preparar y disponer al alma para sacarla de todas sus tendencias desordenadas y, después de haberla sacado, buscar y encontrar la voluntad divina. Al principio de la vida espiritual, esto es lo que debe de hacer el alma. Claire, como candidata, también tenía que eliminar los apegos y afecciones desordenadas de su corazón para poder amar a Dios sobre todo y después a todas las demás personas y cosas en él. Era una tarea difícil. Los criterios del mundo los tenía aún muy presentes, pero ella estaba abierta al Señor y le pidió ayuda. Poco a poco, Él empezó a transformarla. La Virgen María sería clave en su transformación espiritual. En el hogar de la Madre se vive una espiritualidad de relación filial con nuestra Madre, y ella se hace presente en la vida diaria de todos sus miembros. Ella vive entre nosotros. Al mismo tiempo, su Inmaculado Corazón se convierte en un refugio estable para los miembros del hogar. Su corazón es nuestro hogar. Claire anhelaba esta sincera e íntima relación con la Virgen Santísima. Nuestra Madre paulatinamente se lo concedió. Claire espontáneamente recurría a su Madre Celestial en busca de ayuda para superar sus dificultades y soportar las purificaciones en su vida diaria. En esta oración he estado hablando con la Virgen, nuestra querida Madre,
que es como un caramelo ante el que no te puedes resistir, y nuestra madre me ha hablado, diciendo: El Señor está contento contigo, pero estará más contento cuando mejores. Madre nuestra, ayúdame a ser una hija agradecida y querida tuya. Mi devoción a ti no es ni la mitad de generosa de lo que es tu amor a mí. Tu amor puro hacia mí ha pasado a menudo desapercibido y no te lo he devuelto. Ahora deseo hacer reparación por tan profunda ingratitud. Tú eres, de hecho, la Madre perfecta. Ayúdame a abandonar mis faltas diarias y seguirte por fin en el camino hacia Dios. Otro apoyo adicional en su vida espiritual fue su santa protectora. El padre Rafael da a todos los miembros del hogar de la Madre un santo protector y el de Claire fue Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Teresita parece haber estado muy presente en su vida, incluso antes de conocer el hogar de la Madre, porque era la patrona de su grupo de jóvenes en Derry, COR. Su familia también rezó una novena a Santa Teresita cuando Claire se fue de casa pidiendo que volviese. Parece que la santa respondió de una manera diferente, fortaleciendo a Claire en su vocación. Los santos conceden las peticiones que están en la línea de la voluntad de Dios y de nuestro verdadero bien. Al principio, Claire tuvo dificultades para conectar con Santa Teresa, ya que ésta siempre fue buena, muy dulce y delicada. Sin embargo, Claire le pedía ayuda. Por ejemplo, en septiembre de 2001, escribe en su cuaderno una oración al Señor que dice: «Envía a Santa Teresa del Niño Jesús a ayudarme en la imprenta». Y según fueron pasando los años, fue desarrollando una fuerte devoción a ella, dándose cuenta de que, aunque exteriormente pareciese dulce y mema, interiormente era fuerte como un león. Cuando Claire era candidata, muchas chicas jóvenes fueron a vivir a la casita. Como tenía un don impresionante para llevarse bien con todo el mundo, sin importar la cultura o la edad, sabía hacer que se sintiesen acogidas y como en casa, y siempre encontraba la manera de hacerles reír si encontraban dificultades o no encajaban bien. La formación intelectual y espiritual es una prioridad en la vida de la candidata. Además de las reuniones diarias de formación con el padre Rafael, Claire tenía clases de español, reuniones de formación semanales para candidatas y clases de catecismo. Tenía una gran sed de saber sobre Dios y sobre la vida religiosa. Mientras trabajaba en la imprenta, hacía canciones para aprenderse los mandamientos y los sacramentos. Siempre decía que nunca había memorizado estas verdades básicas de la fe y que aunque lo hubiera hecho en algún momento de su infancia, ya hacía mucho tiempo que lo había olvidado. Mientras estuve en la casita con ella, a menudo se acercaba a preguntarme sus dudas teológicas. ¿Cómo puede ser Dios uno y tres a la vez? Además de preguntarme estas dudas, le gustaba también bromear conmigo, y no solo conmigo. Un día, ella y Bernadette Claire, una chica que había llegado a España en enero de 2002, para estar con nosotras algunos meses, estaban trabajando fuera. Yo estaba dentro de la casita estudiando. Claire le dijo a Bernadette: «Tengo un plan. Ve y pregúntale a Kristen si puede usar su ordenador. Ella te va a preguntar que para qué lo necesito. Dile que no lo sabes y que venga ella a preguntármelo. La estaré esperando aquí con la escalera». Bernadette accedió y fue corriendo a la casita a decirme que Claire quería usar mi ordenador. El hecho de que reaccionase exactamente como Claire esperaba muestra no solo lo bien que me conocía, sino también lo perspicaz que era cuando conocía a la gente. «¿Para qué lo necesita?», pregunté. Y tal y como Claire había planeado, Bernadette me respondió que no lo sabía y me invitó a ir yo misma a averiguarlo. Cuando me acerqué a la esquina donde estaba trabajando Claire, de repente vi una escalera caerse y Claire con ella. Muy asustada grité: «¡Claire, ¿estás bien?». Y entonces estalló en carcajadas. Había empujado la escalera al suelo y actuó como si ella también se estuviera cayendo. Ese había sido su plan desde el principio. Con frecuencia se inventaba juegos durante las comidas. Un día escribió todos nuestros nombres en trozos de papel y cada una teníamos que coger uno. Después debíamos intentar ser esa persona durante toda la comida. A ella le tocó ser Sara Lozano, una candidata de España, y Bernadette tenía que imitarme a mí. Claire fue, obviamente, la primera en empezar a hablar. Empezó con una frase típica de Sara. «¿Alguna quiere más pan? Hay más, no os preocupéis».
Solo con esa frase todas empezaron a reírse. Después, Bernadette empezó a imitar mis frecuentes ataques de asma, mientras las demás se partían de risa. Claire no olvidó que era Sara y continuó siendo ella, no dando paso a la hilaridad como el resto de nosotras. La conversación había sido en español hasta entonces, pero en ese momento se giró y le dijo en inglés a Bernadette con mucha calma, como lo hubiera hecho Sara. «Kristen, ¿quieres agua?» Esto provocó que todas se rieran más y al final Claire también estalló en una gran risotada. Inventaba canciones para distintas hermanas o para momentos u ocasiones diferentes. Por ejemplo, tenía una canción para animar a las candidatas que tenían que volver a la universidad los lunes después del fin de semana. Tenía también una melodía breve y ridícula para casi todas las hermanas. Estos son algunos ejemplos. Hermana Rocío, formadora de candidatas. Esta mujer es santa. Se nota al mirarla a la cara. Ahora tiene 35 y eso ya es bastante mayor. Hermana Rocío, sierva del hogar. Hermana Grace, hermana Grace. La monja loca del espacio. Ella es de allí, pero ahora está aquí. Entonces, con nuestro Señor, ella no tiene miedo. Dididó, dididó. Hermana Leti, le encantan los espaguetis, es de México. Ella come muy despacio, trabaja en la imprenta. Su color favorito es el magenta. Todas las canciones rimaban en inglés. También se inventaba canciones para enseñar a los niños a ofrecer cosas al Señor. Estoy segura de que eso también le ayudó a ella misma, ya que Bernadette recuerda haber estado cantando esta canción con Claire trabajando en la construcción. Cuando estoy contenta, cuando estoy triste, cuando me siento bien o me siento mal, cuando hay sol o cuando hay lluvia, cuando gano o pierdo el juego, esto es lo que le digo al Señor. A ti te ofrezco todo, a ti te ofrezco todo. Se inventó también un personaje llamado Carlitos, un niño bizco al que siempre se le caían los mocos. Empezaba a hablar como Carlitos en cualquier momento, incluso cuando estábamos preparándonos para ir a la cama. Entonces nos uníamos y le hablábamos como si fuéramos sus padres o sus hermanos, animándole a irse rápido a la cama, a ser paciente mientras esperaba para pasar al baño, etc. Después, Claire añadió otro personaje llamado Nicasia, que era una niña insoportable, que hablaba con Carlitos. Era impresionante cómo cambiaba tan fácilmente de una personalidad a otra. El padre Rafael tenía a menudo conversaciones con Carlitos y con Nicasia después de comer. Solían representar un concurso de radio en el que se daba a los niños la oportunidad de ganar una bicicleta naranja. Nicasia siempre acababa llorando y las hermanas a veces se reían hasta el punto de derramar también lágrimas. A Claire le encantaba vernos reír y realmente traía alegría a la comunidad. Sin embargo, era consciente del hecho de que sus intenciones estaban mezcladas. En parte quería ser el centro de atención. Llevaba siendo el centro de atención desde que era pequeña y no era tan fácil purificar esa inclinación. La hermana Karen McMahon, que fue su formadora durante su segundo año de candidata, la animaba a no actuar como Carlitos, a no ser que se lo pidiese explícitamente el padre Rafael. Seguramente hizo el esfuerzo de poner en práctica el consejo de la hermana Karen, aunque se le hiciera difícil, y de hecho con el paso del tiempo llegó a ser reacia a actuar de Carlitos. Durante la oración, Claire escribe al Señor sobre su deseo de purificación. He pasado mucho tiempo, la mayor parte de mi vida, queriendo ser el centro de atención. Ahora quiero ser humilde, tener humildad, pero aún quiero ser reconocida. Te quiero, Señor, quiero quererte más, quiero abandonarme completamente a ti. Poco a poco el Señor empezó a purificarla, a enseñarle la verdadera humildad. Empezó a descubrir más y más su debilidad y su nada, y lo dependiente que era de Dios. Así empezó a transformarla también en sus sentimientos y afectos. Ya no estaba tan segura de sí misma como antes. Llegó hasta el punto de observar, llena de sorpresa, que estaba empezando a sentir vergüenza cuando alguien le pedía hacer ciertas cosas, como Carlitos, o hablar ante la gente. Nunca había experimentado esto antes. Ella fue también muy generosa y tomó parte activa en su purificación. Sus dos formadoras durante el candidatado, la hermana Rocío y la hermana Karen, recuerdan su clara determinación. Cuando ella veía algo, iba a por ello, aunque fuese difícil, incluso si eso significaba sufrimiento. Durante estos primeros años actuaba más bien movida por el orgullo de pensar: he decidido hacerlo y lo voy a hacer, confiando demasiado en sus propias fuerzas,
Sin embargo, según su cuaderno de oración de ese tiempo, está claro que ella sabía que dependía totalmente de la gracia del Señor. Nunca se cansó de pedirle que le diese fuerza y humildad. Señor, tengo mucho amor propio. Quieres que te ofrezca mucho, me pides que haga cosas por amor a ti, y cuántas veces te he rechazado. Ayúdame, Señor, a hacer todo por amor a ti. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Señor, te suplico me ayudes en lo que sea que pueda sufrir. Te suplico que me des la disposición del corazón que tanto deseo, de hacer lo que quieras e ir a donde quieras, en cualquier momento, sin excepción. El Señor le respondió dándole oportunidades concretas para madurar y crecer en humildad mediante las personas que la guiaban. No fue automático y con frecuencia fallaba, pero no se puede crecer en humildad sin humillaciones. Durante una de las reuniones diarias con el padre Rafael, él se giró hacia Claire y le dijo: ¿Te has dado cuenta que entras en la capilla de forma arrogante, con la cabeza alta, como si fueras la persona más importante del mundo? De primeras, Claire se sorprendió y apenas daba crédito a lo que oía, pero no dejó que su orgullo cerrara su corazón a lo que el padre le estaba señalando. Compartió con todas que en sus clases de teatro le habían enseñado a decir: «Soy la mejor», mientras caminaba con la cabeza alta para demostrar confianza en sí misma. Explicó que no se había dado cuenta de que continuaba haciendo lo mismo, incluso cuando entraba en la capilla. El padre Rafael le dijo que tenía que purificarse de esa actitud e intentar entrar en la capilla con humildad, delante del Señor. La conversación acabó ahí, pero en los días y en las semanas siguientes pudimos ver que estaba haciendo el esfuerzo de seguir el consejo del padre. Siempre tenía la cabeza inclinada hacia abajo cuando entraba en la capilla. Casi exageraba demasiado solo para hacer una simple genuflexión. Pero así era ella, o todo o nada. Esta nueva actitud de humildad y adoración estaba reflejada también en sus posturas durante la oración. Se notaba que estaba realmente en la presencia de Dios. Trabajar en la imprenta era también una escuela de humildad. Las máquinas, aunque de buena calidad, eran bastante antiguas. La tinta se añadía manualmente y había que estimar la cantidad de cada color y probarla. A medida que se probaba la combinación de los colores, se probaba también la paciencia de cada hermana o candidata. A veces había que imprimir algunas páginas de prueba hasta conseguir la combinación perfecta de colores. Como el papel era caro y los recursos eran escasos, esto solía convertirse con frecuencia en un proceso frustrante, especialmente al principio. Cada revista se alzaba y grapaba a mano. A pesar de su dedicación, los nombres de las hermanas de la imprenta no aparecen en ningún sitio. Nada menos gratificante a los ojos humanos ni más escondido que trabajar en la imprenta. Claire había crecido en un ambiente en el que el odio y la violencia eran comunes. Ahora debía cambiar su corazón y aprender a amar sin excepciones. Una hermana siempre se preguntaba por qué Claire se presentaba como irlandesa y no como inglesa, si era de Irlanda del Norte, que pertenecía al Reino Unido. Ingenuamente le preguntó: «Pero vamos a ver, ¿tu pasaporte es inglés o irlandés?». Claire se puso muy seria y la miró fijamente a los ojos en silencio. Después de unos segundos respondió: «Si le haces esa pregunta a otro miembro de mi familia, te aseguro que te mata». Se dio la vuelta y se fue sin decir más explicaciones. Obviamente, esa hermana no tenía una idea clara de los conflictos históricos de Irlanda del Norte y el impacto que estos habían tenido sobre la población local y su identidad nacional. No sabía nada del acuerdo del Viernes Santo de 1998, que puso fin a los problemas y permitió a los católicos tener un pasaporte irlandés. Sí que se dio cuenta, sin embargo, de que su pregunta había tocado una herida abierta y se aseguró de no volver a sacar el tema. Sin embargo, cuando Claire volvió a ver a esta hermana, estaba igual de sonriente que siempre, como si nada hubiese pasado. La pregunta la había ofendido en el momento, pero no tuvo un efecto en su relación. En la oración, Claire le solía decir al Señor: «Ayúdame, Señor, permíteme amar a aquellos con los que tengo más dificultad, permíteme amarlos, Señor». Necesitaba aprender a amar a todas las hermanas que el Señor le había dado, pero también quitar todos los restos de hostilidad que se habían formado en su corazón. Una hermana inglesa, la hermana Emma Haynes, señala que nunca tuvo ninguna dificultad en la relación con la hermana Claire a lo largo de los siguientes años.
Verdaderamente el Señor le dio un corazón nuevo. Aunque parezca sorprendente, a Claire le costaba dejar el ambiente protector de la casita y acompañar a otra hermana, incluso solo al supermercado, por ejemplo. Había siempre música de fondo, y con frecuencia las canciones eran en inglés. Se las sabía todas, y le traían recuerdos de su vida mundana, de las fiestas a las que iba, de sus amigos, sus planes. Ella resistió firmemente. El hecho es que Claire siempre estaba con una canción en la cabeza. Necesitaba purificarse de toda la música del mundo. En la casita escuchábamos con frecuencia música de diferentes artistas católicos durante los cargos. Así Claire aprendió canciones buenas que le ayudaron a purificar su mente de la música del mundo. Estaba siempre tarareando algo y a menudo prorrumpía en un canto. La nueva música levantaba su alma a la oración en lugar de distanciarla de Dios. El Señor también empezó a desapegarla de su imagen exterior. Antes de entrar de candidata tenía una chaqueta de cuero color vino tinto que siempre había dicho que la llevaría a la fama. Ahora llevaba la ropa que le habían dado las hermanas, ropa heredada de candidatas anteriores. Había un jersey en particular que no podía soportar. Bromeando, convencía a las chicas de que su abuelo llevaba uno justo igual. Cuando durante una actividad del hogar de la madre una chica le dijo que su jersey le recordaba al de su abuelo, Claire no veía la hora de contárselo al resto de las chicas. Consiguió contar la historia de una forma tan dramática que toda la casita acabó llorando de la risa. Siempre bromeaba y hacía reír con cosas que le costaban particularmente. Así evitaba quejarse, pues realmente quería que el Señor le ayudase a dejar su vanidad a un lado y a crecer en el amor a Él. Hizo también el esfuerzo de superar otros malos hábitos que tenía, como morderse las uñas. Desde que era pequeña, Claire se había mordido las uñas hasta el hueso. Quería dejarlo, pero le parecía imposible. El padre Rafael le aconsejó que intentara usar guantes para romper con ese hábito. Claire no dudó en poner en práctica sus consejos. Como los guantes le recordaban a los mimos, cuando se encontraba con una hermana muchas veces, de pronto, comenzaba a actuar como un mimo en una comedia silenciosa. Pero los guantes solo funcionaban cuando los llevaba puestos. Nunca superó totalmente ese hábito. Era una batalla constante. Quizás el Señor utilizó este pequeño fracaso para mantenerla humilde. Al principio, una de las cosas más difíciles para Claire fue la relación con su familia. Ella seguía en contacto con ellos por teléfono y por carta, pero todavía no la entendían ni apoyaban su decisión. Los meses pasaban y ellos veían que ella no volvía a casa tal y como esperaban que sucediese, por lo que comenzaron a pensar que había sido raptada o que le habían lavado el cerebro. No habían tenido la misma conversión que Claire y no podían comprender ni imaginar la obra de la gracia de Dios en su alma, tampoco que había sido Dios el que la había llamado para dejar atrás todo lo que amaba en este mundo. Ella deseaba intensamente que ellos pudiesen conocer a Dios y el pensar que estaban lejos de Él le dolía profundamente. A finales de octubre, el padre de Claire la llamó por teléfono y le expresó su deseo de visitarla. Claire no sabía qué pensar. Incluso advirtió al padre Rafael de que su padre venía para vengarse de aquellos que habían capturado a su hija. Gerard, por su parte, estaba todavía preocupado por la partida de su hija. Quería ver por sí mismo dónde estaba y cómo eran las hermanas. Le pidió al hombre más religioso que tenía entre sus amigos que le acompañara para ayudarle a evaluar todo. Llegaron el 13 de noviembre, justo a tiempo para el 19 cumpleaños de Claire, que era al día siguiente. Al principio no quería que nadie fuera a por ellos al aeropuerto, pero las hermanas insistieron y finalmente Claire y otra hermana les recogieron. Claire tenía una mezcla de emociones muy intensa. Estaba nerviosa porque no sabía cómo iba a reaccionar su padre al conocer al padre Rafael y a las hermanas. Sin embargo, Gerard se lo pasó genial con las hermanas, riéndose sin parar. Encontró a su hija radiante y llena de vida, como nunca, y pudo ver que estaba realmente feliz, a pesar de la pobreza material que había elegido. Varias veces durante la visita ofreció a su hija un cigarrillo, pero ella respondió firmemente: «Ahora soy candidata y no fumo». El último día, cuando se estaba despidiendo, quizás para aliviar la tensión del momento, Claire le preguntó: «¿Dónde está ese cigarrillo que me ofreciste antes? ¿Me das uno?». Y riéndose mientras subía al avión, Gerard respondió: «No, ahora es demasiado tarde. Ya dijiste que no».
Se emocionó cuando las otras candidatas cantaron una canción que había preparado para el cumpleaños de Claire. En el avión de vuelta, su amigo le dijo: «Gerard, creo que es una cosa buena lo que está haciendo». Esto alivió realmente sus preocupaciones y su corazón estaba más ligero a la vuelta que a la ida. Los meses continuaron y Claire pasó su primera Navidad con las hermanas en España. El 1 de enero de 2002, las hermanas se fueron de misiones en grupos de 4 o 5 a diferentes ciudades de España. Tenían que salir a las calles y hablar a los jóvenes invitándolos a una actividad el último día de la misión. Claire fue a Palencia con la hermana Conchi, una de las 3 primeras hermanas, cuyo ejemplo conmovió profundamente a Claire. Nos dirigimos a las calles. Estaba impresionada de lo espontánea que era la hermana Conchi. Paraba a todo el mundo, pero me di cuenta de que así es como debía de ser. Debería imitarla. Hablamos con mucha gente a la que sabíamos que en el fondo no les interesaba. He aprendido a no juzgar por las apariencias porque hemos recibido algunas sorpresas. Y después de todo un día de apostolado añadió: «Nos hemos divertido mucho, me sentía más valiente». Ella aprovechaba cada experiencia para aprender y crecer. Mientras estaban en Palencia, el grupo se quedó con unas religiosas agustinas. La comunidad era muy viva y animada, y a Claire le gustó mucho conversar con las hermanas. Le costó irse y volver a Zurita. «Cuando nos hemos ido hoy, tenía un nudo en la garganta. No quería irme. Ha sido muy duro. Sigo pensando que no será la última vez que las vea». Estaba muy cautivada por su alegría y sus cantos. Ellas le preguntaron por su vocación y cómo decidió entrar con las siervas, y ella les hizo partirse de risa con su historia. Al irse de Palencia estaba confundida y atravesó una crisis en su vocación. Se había encontrado también con las agustinas. ¿No sería ese su sitio? Se dio cuenta de que necesitaba ayuda y decidió abrir su corazón al padre Rafael. Después de un tiempo de discernimiento, Claire concluyó: «Al final me he dado cuenta de que me atraía porque yo era el centro de atención. Mi sitio está con las hermanas». Había disfrutado de la atención recibida de las agustinas y esto la había confundido. También había experimentado esta atención en el hogar de la madre al principio, pero ahora ya estaba menguado. Se había convertido en un miembro normal de la comunidad, y el demonio, al que le encanta presentarse como ángel de luz, quería distraer a Claire de su verdadera llamada. El Señor pronto tuvo una nueva prueba para ella. Parece haber sido la batalla más dura a la que tuvo que enfrentarse durante su candidatado. Hacia enero de 2002, la película sobre el Domingo Sangriento se estrenó y su madre fue al estreno en Derry. Este fue el primer salto a la fama de Claire como actriz. El rodaje había tenido lugar un año antes y finalmente la película ya estaba terminada. Margaret habló con el director de casting de la película, que había sido el manager de Claire después del rodaje. Le contó que su hija se había ido a España para ser monja, y él inmediatamente decidió intentar contactar con ella para convencerla de que volviese. Su manager llamó por la tarde, cuando estábamos todas en la primera casa de las hermanas en Zurita para la reunión y la misa. El teléfono estaba en la entrada, justo fuera del comedor donde teníamos la reunión, así que pudimos escuchar cómo el tono de voz de Claire, con un acento marcado de Derry, empezó a elevarse a medida que avanzaba la conversación. Cuando colgó, entró en el comedor y con su característica espontaneidad y apertura, refirió al padre Rafael y a las hermanas toda la conversación. Su manager le había contado el estreno de la película y le había dicho que ahora tenía otro papel para ella y que esta vez no sería un papel pequeño. Esto le abría las puertas para ascender por la escalera del éxito. Hollywood estaba a la vuelta de la esquina. Él insistió en que ya era hora de poner los pies sobre la tierra y abandonar esa disparatada idea de quedarse en un convento en España. Podría usar el dinero que ganase para una buena causa y dárselo a las hermanas. Claire defendió valientemente su vocación durante todo el tiempo e incluso le colgó el teléfono antes de que acabara la conversación. Sin embargo, la llamada le había afectado bastante. Se volvió al padre Rafael y le preguntó: ¿y si volviera para hacer 1 o 2 películas grandes? Luego podría traer todo el dinero para el hogar de la madre, para actividades. El padre le miró en silencio con una mirada llena de afecto paternal y entonces repitió las palabras que el demonio había utilizado para tentar a Jesús. «Todo esto te daré si te postras y me adoras». De Mateo 4:9. Claire entendió. Sabía lo que tenía que hacer. «Vale, me quedo.
Pero déjeme disfrutar durante 2 minutos de la idea de que podría haber aceptado este papel y haber sido famosa. Después expresaba con frecuencia su inmensa gratitud al padre Rafael por su orientación. Él nunca dudó de que la mano de Dios estaba verdaderamente detrás de su vocación y la confianza que mostró siempre por ella le dio una gran fuerza en los momentos de dificultad. Su manager continuó llamando durante las sucesivas semanas, pero en todo momento ella permaneció firme. Todo lo que había deseado estaba colgando de un anzuelo justo delante de sus ojos. La tentación era muy fuerte y la batalla interior persistió un tiempo. La idea de que podría actuar en películas para ayudar a los demás volvía una y otra vez. Además, sería famosa. El Señor, sin embargo, le ayudó a comprender que aunque el fin fuese bueno, el ayudar a los demás, los medios no eran los que Dios quería que usase. Solo podría ayudar realmente a los demás si hacía la voluntad de Dios. Por lo tanto, se negó a morder el anzuelo y a ceder a la tentación de seguir el camino de la fama, que su corazón todavía anhelaba en secreto. Había encontrado el verdadero amor en el Señor. Él era el único que podía satisfacer y llenar su corazón. Antes de venir a España, Claire tenía ya un plan para llegar a ser famosa. Tenía talento y sabía cómo utilizarlo para conseguir la fama que deseaba, usando sus dones a su manera. Nunca había querido trabajar en programas de niños ni voces de títeres o marionetas, ya que lo consideraba como la actuación más baja y más humillante posible. Una actriz real tenía talento para hacer cosas mucho mayores, pero esta humillante tarea era precisamente la que el Señor le iba a pedir. Alrededor del año 2000, un estudio de televisión católica que cerró nos ofreció su equipo. El padre Rafael había sentido la llamada a trabajar con medios de comunicación. Sabía que era una tarea óptima para llegar a los jóvenes y vio esta oferta como una señal de que eso era lo que el Señor quería. Empezamos a aprender cómo usar las cámaras, editar vídeos. Uno de los primeros proyectos fue un programa llamado Hogarilandia, para niños. Allí iba a haber una sección con juegos y necesitábamos a alguien que se disfrazase de mariposa. El papel de la mariposa pinturina era dar los premios a los niños que ganaban. ¿Y quién fue elegida? Claire. No le gustó mucho la idea. En su espontaneidad siempre nos decía: ¿os lo podéis creer? Voy a vestirme de mariposa. Pero lo hizo por amor a Dios y por la salvación de las almas. Este deseo de hacer la voluntad de Dios fue lo que le dio la motivación y la fuerza para hacerlo. Poco después también actuaría con un disfraz de lata de refrescos en un programa para enseñar inglés a los niños. En un correo que me escribió por mi cumpleaños en 2003, cuando volví a casa a Estados Unidos para un examen, me contó sobre el rodaje. ¿Sabes qué? El viernes vamos a grabar Fitzy and Chip. ¡Qué suerte!, ¿verdad? ¡Viva la voluntad del Señor! Lo más curioso es que ninguno de los 2 programas llegaron a terminarse ni a emitirse. El Señor solo lo utilizó para su purificación y santificación. Fueron oportunidades que le dio para mostrarles su amor y para romper sus esquemas. Quiero concluir este capítulo con una oración que Claire escribió en forma de poema. Expresa bien lo que había en su corazón durante estos 2 años. Perpetuo perdón. Todos los días, Señor, caigo. Tu hija más débil, con imperfección tras imperfección. Solo a ti, buen Dios, puedo llamarte. Tú, mi única consolación, me amas en medio de mis caídas, cuando mi corazón parece endurecido, y tú, oh Señor, me perdonas con tu perpetuo perdón. Soberbia como soy, vengo ante ti. Por muy imperfecta que sea, tú me amas. Tú, Padre mío, al que acudo. Cuando llamo, cuando te anhelo, me abres la puerta. Señor, allí me encuentras con el corazón lleno de tristeza y me confortas, oh Señor, con tu perpetuo perdón. Me purificas, Señor, con tu perpetuo perdón, y me perdonas, Señor, con tu perpetuo perdón.